Testamento, porque es toda la palabra de Dios inspirada por su profeta, por los discípulos, por los apóstoles, todo es inspirado, lo que ellos escribieron, por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos y dice, la cuestión, acá habla del tributo. La cuestión del tributo. Procuraban los principales sacerdotes, porque comprendían que contra ellos había dicho esta palabra, pero temieron al pueblo y echándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra. O sea, que esos espías eran malvados, pero que se hicieran pasar por buenas personas, por justos, a fin de sorprenderlo, de hacerle una trampa, como quien dirían, ¿cierto? Entonces dice, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces le dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dios está pidiendo que tienen que tomarse el tiempo para cada cosa, reestructurar sus vidas, ordenarse, para poder seguir recibiendo bendiciones de Dios. No es solamente la bendición de recibir una casa, de estar sano tus hijos, de tener un auto, ¿no es cierto? Sino una de las grandes bendiciones que puede tener cada cristiano, por lo menos para mí, es sentir la presencia de Dios, es sentir un abrazo. Pero si nosotros nos tentamos más en, ¿cómo le puedo decir? En lo que da Dios, en lo que darle a César sería darle al mundo, prestarle más atención a las cosas del mundo, ¿no es cierto?, de nuestro alrededor. Mientras más le prestamos atención, más nos vamos a ir desenfocando del ministerio, de la palabra de Dios. Y acá Jesús, en ese tiempo, lo quisieron tentar, pero él era muy astuto. Se creía que a Jesús lo iban a engañar, que lo iban a tentar, que le iban a hacer una emboscada, pero ya Jesús predecía todo lo que ellos pensaban, porque dice la palabra del Señor, que sus pensamientos son mucho más altos que nuestro pensamiento, al igual que sus caminos. Nosotros somos muy chiquitos, somos muy pequeñitos a la par de los pensamientos de Dios y a los propósitos de Dios. Entonces Jesús iba sabiendo, pero él no es en vano esta escritura para que nos vaya enseñando, y más en estos tiempos, para que seamos conscientes de lo que Dios quiere para con nosotros, que seamos conscientes de dónde tenemos que caminar y en qué direcciones tenemos que caminar. Dios quiere que todos estemos bien, que estemos cómodos, pero también Él no quiere de que nos apartemos de Él, de su presencia, porque Él es un Padre. Como ustedes tienen a sus hijos y los quisieran tener a su lado siempre, ¿cierto? Siempre lo quisieran tener de su lado. No les gustaría que se fuera, ¿no es cierto? Si es posible, le harían una casa al lado, en el mismo sitio, todo. Pero así es Dios con nosotros. Pero también que cuando nosotros nos apartamos, cuando dudamos y que no confiamos en Él, Él también se pone mal. Y por eso son todas estas escrituras, todas estas enseñanzas que nos da. Dios nos va a dar muchas bendiciones, muchísimas bendiciones que ustedes no se imaginan. Nosotros hemos visto milagros, tremendos milagros de sanidad de personas con cáncer, mamás que no podían tener bebés, no pueden tener hijos, otras que tenían hijos enfermos, y en una noche o en 2 noches
de oraciones, de clamor, se han levantado o han quedado testimonios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para Dios no hay nada imposible cuando le buscamos. Cuando le buscamos, solamente tenemos una, no dudar. La otra es caminar en el propósito, sin dejar de hacer nuestros quehaceres, sin dejar nuestras obligaciones, porque para eso Dios también nos ha dado tierra, nos ha dado la habilidad de crear, la habilidad de trabajar, ¿no es cierto? Pero tenemos que esforzarnos para caminar en el propósito de Dios, para no desviarnos. Amén. Amén. Por eso dice acá, dar a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. A Dios lo que es de Dios. Nuestro corazón es de Dios. Nuestra alma es de Dios. Nuestro pensamiento, nuestro ser, o sea, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestro cuerpo es de Dios. Es el templo sagrado para Dios. Es el templo, nuestro cuerpo tenemos que consagrárselo a Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los papás cuando nacen los bebés? ¿No es cierto? Que los van a bautizar. Se lo consagran al Señor. Son consagrados al Señor. Es un templo al Señor. Los hijos son prestados. Dios nos presta a los hijos para que los criemos, los instruyamos, ¿cierto? Y son consagrados al Señor. Nuestro cuerpo es consagrado al Señor. Por eso, dar a César, dar al mundo lo que es del mundo, ¿cierto? El trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra comprensión a las personas, la ayuda social. Hay muchas cosas buenas que podemos dar al mundo. Pero también a Dios tenemos que darle la parte que Él nos reclama como padre. Un padre que reclama a sus hijos. ¿Qué le reclama un padre a sus hijos? Su corazón, su amor, su comprensión. Aunque a veces se porten mal o a veces son injustos los hijos por cómo los tratan personas mayores, pero siempre un padre está esperando que ese hijo ceda su corazón, que sea amable, que vuelva. Y así es Dios para con cada uno de nosotros. Libro de Mateo 14:25, perdón. 14:25 en adelante. Dice: Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti a las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando nosotros nos proponemos darle a Dios lo que le pertenece al Señor, no tenemos por qué dudar. Cuando nosotros entendemos, comprendemos, no tenemos por qué dudar. Solo nosotros tenemos que enfocarnos en el Señor, enfocarnos en el camino. No tenemos que mirar ni a diestra ni a siniestra. Si estamos en nuestras obligaciones cotidianas, no tenemos que desenfocarnos de nuestro propósito, porque Dios tiene un propósito para cada uno con ustedes. Para cada uno tiene un propósito. Hasta con un animal. Hemos visto en la burra que Dios hizo hablar una mula de Balaam, porque esa mula tenía un propósito. Tenía un propósito, hablarle y hacerle ver a ese falso profeta que estaba equivocado y que no tenía que ir donde Dios no lo había mandado. Y estaba desenfocado por la avaricia.
Estaba desenfocado por los bienes que podía tener del que lo mandó a buscar. Entonces no tenemos que desenfocarnos. Tenemos que enfocarnos. Y cuando nosotros estemos enfocados en el propósito, Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Si no las ha hecho todavía, es porque está viendo que todavía no están enfocados. Él quiere que estén enfocados. Él quiere llenarnos de gracia, de misericordia, de bondades, de sabiduría. Él no quiere que cada uno esté solamente venir y escuchar aquí en su casa. Él quiere que cada uno de los que vienen acá que se levanten como líderes, como pastores, para el propósito. Pero tenemos que estar enfocados en el camino. ¿Y cómo hacemos para estar enfocados? Es perseverar. Día tras día perseverar. Por eso dice la palabra, el que persevera triunfará. El que persevera recibirá la corona de vida. Amén. Amén. Dice en el versículo, en el capítulo 9, capítulo 9, versículo 27, dice, 2 ciegos reciben la vista, el título dice. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. Escuchen bien, le siguieron. Caminaban, le seguían. ¿Cuál era la cualidad que tenían? Eran ciegos. Dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les cargó rigurosamente, diciendo, mira que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Amén. Ahora, ¿qué vemos acá? Estamos hablando del enfoque. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. Le siguieron. Eran ciegos, pero le seguían. ¿Y cómo le pueden haber seguido si eran ciegos? Pues es fácil, se enfocaron en el milagro. Se enfocaron en lo que ellos querían. No en lo que a lo mejor, entre comillas, podía hacer. Vamos a ver si en una de esas nos abre los ojos. O si en una de esas a lo mejor nos dice que vengamos mañana. O vamos por las dudas. No, ellos se enfocaron en un propósito. Y es lo que Dios quiere con cada uno de ustedes. Que se enfoquen en el propósito del cual quieren. En el milagro. ¿Qué milagro quieren materializar? Porque el milagro es celestial, es sobrenatural. Pero cuando lo recibes acá se materializa. ¿Y cuánto quieren ese milagro que están deseando que se materialice? Entonces tienes que enfocarte. Tienes que enfocarte en lo que quieres. Tienes que abrazarlo. Tienes que gritar. Tienes que caminar aunque no veas. Mira lo que dice acá. 2 ciegos, dice. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, o sea que iba caminando Jesús. No le dijeron, espera para un poquito Jesús, y quiero por favor que me dé. No lo detuvieron. Ellos lo fueron a buscar. Ellos lo siguieron. Ellos eran ciegos, pero se enfocaron. Escuchando a lo mejor sus pasos, escuchando la multitud, a dónde iba. Y es lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos, que se enfoquen en su palabra, que se enfoquen en su voz. Él quiere materializar el milagro que quiere. Él necesita materializar ese milagro. No porque va a ser más o porque va a ser menos. Él necesita para que estés libre, para que estés feliz, para que seas sano.
porque es un Padre que nos ama, es un Padre que va a dar todo, y sobre todo, dio a su Hijo por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras faltas. ¿Cómo no va a materializar un milagro? ¿Cómo no va a sanar a una mujer de cáncer? ¿Cómo no va a sanar a un niño de un cáncer? ¿Cómo no va a abrir la matriz de una mujer para que pueda engendrar un hijo? Claro que sí, para Él no hay nada imposible. Nada es imposible para Él. A mí me sanó de una hernia, me sanó de mis rodillas. Sanó a un ahijado mío que perdió un ojo de un gomerazo con una piedra y le dieron un 20% de visión. Y yo le decía, no le hagan tal cosa porque Dios va a obrar. Iban y se lo hacía y tenían que sacarle. Al último le pusieron una lente por sacarle dinero y lo tuvo un mes y lo tuvieron que sacar a la lente en el ojo. Unos decían que Dios no podía materializar ese milagro, que Dios no le podía volver la vista. Pero yo decía que Dios podía, porque si a mí me sanó, y no solamente que me sanó, sino que sanó mi corazón, sanó mi alma, y sobre todo me sacó de donde yo estaba. Y el solo hecho de extender su mano y sacarme de donde estaba, ya no había nada que a mí me hiciera retroceder para atrás, de no creer en Él, de no creer en un milagro en Él. El solo hecho de haber sentido su mano extendiendo y sacarme del barro donde estaba yo, ya no había nada para desconfiar. Lo único que me quedaba era enfocarme y enfocarme y enfocarme. No soy perfecto, porque ninguno somos perfectos. Solo Jesús, Dios, es perfecto. Nosotros somos imperfectos. Y el Señor lo sabe. Y por la sangre del Cordero, esa sangre bendita que fue derramada, somos libres. Tenemos acceso a hablar con nuestro Padre. Tenemos acceso directo para hablar con nuestro Padre, para pedirle. No tenemos que ir como hacen los católicos a un sacerdote a que hablan del pecado, a confesarle a un hombre los pecados y que se le pone el castigo. Nosotros no. Nosotros tenemos una relación con nuestro Abba Padre. Ellos tienen una religión. Ellos lo mataron a Jesús. Nosotros lo adoramos, lo alabamos, porque tenemos una relación. No tenemos religión. Y cuando tenemos la relación con el Señor, es porque estamos enfocados. Y cuando vemos que no estamos teniendo tanta relación, ahí abramos nuestros ojos. Ahí abramos nuestros ojos. ¿Por qué me cuesta orar? ¿Por qué me cuesta de madrugada levantarme a orar? ¿Por qué se me hace pesado ir a la iglesia? ¿Por qué se me hace pesado llamarle a la profeta o al pastor? Lucha contra eso, porque te estás desenfocando. Y es lo que Satanás quiere, que si el pueblo de Dios comience a desenfocarse. Es lo que quiere, que comiencen a desenfocarse. Porque a él le conviene, no le conviene un cristiano enfocado en la palabra, enfocado en el propósito, enfocado en la relación con Dios y sobre todo enfocado en la oración. No le conviene, porque son peligrosos, son armas peligrosas. Por eso vas a sentir que tienes ataques, que vas a sentir muchos ataques, muchas luchas. Es porque Satanás manda al enemigo a que te ataque, porque te quiere distraer, te quiere desenfocar del propósito. Porque eres un arma peligrosa. Por eso el cristiano que no tiene ataque, que está cómodo, es porque Satanás lo mira, le dice, no, vamos, que no perdamos tiempo acá, si este no va a hacer nada, no ora, no va a la iglesia, no se congrega, no hace una obra de bien, nada, no es peligroso. Vamos a buscar otro, a los que sean peligrosos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, el propósito de hoy en día, de ahora en adelante, que nos vamos a proponer, es
materializar nuestros milagros. ¿Cómo los va a materializar? Dando al mundo lo que es del mundo, al pueblo lo que es del pueblo. Pero lo que es de Dios, se lo vamos a dar a Dios. Nuestro cuerpo es de Dios, nuestra alma es de Dios, nuestro corazón es de Dios. Eso se lo vamos a dar a Dios porque le pertenece a Dios. Y vamos a rogar, vamos a materializar nuestro milagro. ¿Cuántos quieren materializar su milagro hoy en día? Amén. ¿Tan poquito así, tan bajito el amén? Amén. Ahora sí. Entonces, nos vamos a enfocar ante cualquier tempestad, ante cualquier lucha que tengamos. No vamos a bajar los brazos. No vamos a bajar los brazos. No tenemos que sentir pena por lo que está acá abajo. Solo compasión. Jesús no sentía pena. Jesús tenía un corazón compasivo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Un corazón en pena. ¿Cómo va a orar? ¿De qué forma puede orar un corazón en pena? Padre, mira, necesito, Señor, mira esta familia. ¿Así va a orar con un corazón en pena? No. Un corazón compasivo se va a arrodillar, va a clamar, va a hacer guerra. Lo va a nombrar al diablo y lo va a desafiar y lo va a echar fuera. Ese es un corazón compasivo. Una persona que tiene compasión. Una persona que está en pena y quiere orar. No llegan las oraciones. Y el diablo se ríe. Pero alguien que es compasivo, que hay diferencia entre pena y compasión, es el que va a decir, mi hermana necesita. Mi hermano Juan Carlos necesita. Mi hijo, mi esposa. La congregación, nuestros discípulos necesitan oración. Me voy a arrodillar sea donde sea. Y voy a clamar y voy a hacer guerra. Entonces no tienes que sentir pena. Compasión, sí. La pena te debilita. La compasión te levanta. Amén. Entonces, cuando el rey David, todos sabemos que fue fue el mejor rey. Jesús es del linaje de David, del linaje de Isaí, del padre de David. David de chico fue obediente a su padre, fue celoso de Dios, de Jehová. Cuando el pueblo de Israel se enfrentó con los filisteos, y ninguno quería pelear porque el filisteo Goliat los enfrentaba, se burlaba, los maldecía, blasfemaba contra Dios. Allí se levantó David, lo escuchó cuando fue a llevarle panes y víveres a sus hermanos. Y él se enfocó en esa voz. Él no se enfocó, David, en el tamaño. Imagínense, Goliat tenía como 3 metros y algo, y David era así, flaquito. Solamente sus hermanos lo despreciaban, diciéndole que solamente servía para pastor, para cuidar ovejas. Ellos eran guerreros porque eran musculosos. Y David se enfocaba en el cuidado de las ovejas. David se enfocaba en el patrimonio de su padre, pero también se enfocaba en la adoración y la alabanza, porque él adoraba y alababa a Dios. Y cuando fue al campamento de los israelitas contra los filisteos, David no se enfocó en el filisteo, en el tamaño, sino que se enfocó en lo que hablaba, en lo que decía de Dios. Y eso lo levantó en ira. Y eso le despertó el celo por Dios. Amén. Él no estaba enfocado en un hombre que pesaba, no sé, como
7, 8 veces más que él, o 10 veces más que él, que tenía una tremenda espada, una lanza larga, un casco que le cubría toda la cabeza. Él no se enfocaba. Cuando fue frente a frente, cuando estuvo frente a frente a él lo miraba, él se enfocaba en el propósito. En el propósito se enfocaba. ¿Y cuál era el propósito de David en ese momento? Derribarlo a Goliat. Esquivar las piedras, la lanza. ¿No es cierto? Ese se enfocaba David. Como Dios quiere que te enfoques en el camino que tienes que seguir. Y cuando estés enfocado vas a esquivar las saetas. Vas a aprender a discernir quién te está traicionando, quién te quiere hacer daño. Así como David estaba enfocado en Goliat. Él esquivaba la saeta, la lanza, perdón. No había nada que lo distrajera, porque él estaba enfocado en un propósito. Derribarlo a Goliat. Y no para hacerse ver que era el mejor. No para hacerse ver que era el mejor líder, que era el mejor pastor, que era el mejor apóstol. No. Él amaba a Dios. Él solamente quería agradarle a Dios. Y el celo se había despertado en él. Porque habían blasfemado el nombre de Dios. Hay muchos cristianos que escuchan o que le dicen, tu Dios es esto, tu Dios es el otro, y como si nada se quedan tranquilos. Porque tienen vergüenza, porque tienen miedo que se rían. Entonces tienes que enfocarte como David. Nada te importa alrededor. Él fue a sus hermanos cuando él iba, sus hermanos le dijeron, lo trataron re mal. No sé si han leído la palabra. Él fue a llevarle pan y unas ropas. Su padre lo mandó. Era una persona dirigente. Tenía que ir, llevarle, dejarle las cosas y volverse a cuidar, a buscar las ovejas. Cuando lo vieron, que se metió entre los soldados, lo empezaron a tratar mal. Que él se iba a burlar de ellos. Que había abandonado las ovejas. Cuando él le llevó una orden de su padre. ¿Entienden? Pero cuando él escuchó que le dijeron, el Dios de ustedes, ¿dónde está el Dios de ustedes? Que empezó a blasfemar el nombre de su Padre superior, de su Padre celestial. Ahí se enojó. Y ahí dijo, no, yo no me vuelvo. Yo no me vuelvo. Hablaron mal de mi Padre y aquí van a pagar. Yo lo voy a derrocar a ese demonio. Yo lo voy a derribar a ese demonio. A mí no me va a perturbar. A mí ningún demonio me va a venir a perturbar. Ningún demonio me va a distraer. Porque eso lo estaba perturbando a David. Y lo estaba distrayendo. Entonces él se enfocó. Yo te voy a destruir. Vos no me vas a destruir. Yo te voy a destruir. Yo te voy a atar de pies y manos y te voy a echar fuera. Que es lo que cada uno tenemos que hacer. ¿Cuántos quieren atar de pies y manos a cada demonio y echarlo fuera? Amén. Entonces David se enfocó en ese gigante, no le tuvo miedo. Y cuando se descuidó, que lo tuvo en la mira, que no se precipitó, sino que lo estuvo estudiando, lo estuvo analizando. Y con una piedra en el medio, en una ranura de su casco, que tenía prácticamente la cabeza, tenía prácticamente cubierta la cabeza, en una ranura con una
y cortó su cabeza. Cuando ese gigante de 3 metros se burlaba, cuando ese gigante de 3 metros burlaba y blasfemaba a Dios y le creó gran temor a grandes soldados, porque dice en la palabra también que los soldados de Israel eran hombres fuertes eran, pero estaban con miedo, tenían más miedo a ese gigante y no le tenían temor a Dios. Pero David le tenía temor a Dios y se enfocó en el propósito y no le tuvo miedo al gigante. Yo sé que Dios esta noche en adelante, Dios va a hacer, en cada uno de ustedes va a hacer una obra, si se toman y abrazan la palabra del Señor. Esta palabra del Señor no tiene que quedar, ir y volver y andar deambulando. La tienen que abrazar y perseverar. Perseverar, tienen que enfocarse. Señor, yo quiero mi milagro que se materialice. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a abrazar ese milagro, a materializarlo. ¿En qué estoy fallando? ¿En qué me tengo que preparar? ¿En qué, Señor? ¿Qué me está faltando, Padre, para que yo sea digno, Señor, de hablar contigo, de sentir tu abrazo? Háblale. Ahora cuando vayas, después de que cenes, que llegues a tu casa, en tu intimidad con el Señor, vete a tu cuarto, a un lugar solo, pon una alabanza y comienza a hablarle a Dios. Que todo lo que esté detrás tuyo, todo, detrás tuyo, arriba, debajo y al frente, que no exista. Sino así como estos ciegos que caminaron, como estos 2 ciegos que caminaron, gritando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Dice, ciegos, los siguieron. ¿Pero por qué los siguieron? Porque sus ojos espirituales estaban abiertos. Sus ojos espirituales estaban abiertos. Pídele a Dios que abra tus ojos espirituales, tus oídos espirituales. Él te lo va a abrir. Persevera, clama, como esa viuda que le clamaba a ese juez injusto para que hiciera justicia. Clamó, clamó día tras día, tras día, tras día, hasta que llegó a decir, no tengo miedo a Dios y a nadie, pero esta viuda la voy a atender porque ya me es gravoso. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más el Dios de los cielos, el Dios de David, nuestro Abba Padre, te va a hacer caso, te va a escuchar? Te va a escuchar a ti, a ti y a ti. Persevera. Amén. Nos vamos a poner de pie. Mi alma te alaba, Señor. Que quiera pasar frente, vamos a orar. Padre amado, pastora, Señor, bendito y glorioso Padre celestial, hoy te damos las gracias aquí, Señor, en tu presencia, amado Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti clamamos, Padre celestial. A ti clamamos, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Pero sobre todo, Señor, queremos que hables, Señor, a cada uno que necesite sus ojos espirituales, sus oídos, Señor, para poder caminar acorde, Señor, a tu voluntad, Señor, para que seamos temerosos de ti, Señor, y fortalecidos en el